Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional. Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Las actividades culturales quedarían suspendidas todo el 2020. Es extender el estado de emergencia. Aún afectados por la pandemia, sigue siendo importante evidenciar las limitaciones que ha causado la misma dentro de ámbitos como el trabajo, salud, educación, producción, comercio, economía y entretenimiento. Todos estos se han visto perjudicados de muchas maneras, y el ámbito cultural no es ajeno a ello. El que la propia enfermedad demandara reducir nuestras relaciones sociales hizo que se cancelara cualquier tipo de manifestación artística. Durante el periodo de aislamiento social obligatorio, la concurrencia a eventos de carácter cultural se vio prohibida para evitar la proliferación del virus entre los asistentes. Es así que miembros de la industria creativa han venido enfrentando dificultades, debido a que en muchos casos esta actividad era su única fuente de ingresos. Creo que quienes han sido más afectados han sido aquellos cultores, en este caso artesanos, músicos, que en su mayoría músicos, y profesores o coreógrafos que vienen de los lugares de otras regiones y vienen a enseñar o a dictar las manifestaciones propias de sus comunidades, han sido los más afectados porque mal que bien muchas agrupaciones o ballets folclóricos o compañías de teatro, entre otras artes escénicas, han podido, por decirlo de una manera, recursearse con otras cosas. Sin embargo, los cultores, como te menciono, aquellos que tienen el conocimiento tal cual de lo que ellos han venido viviendo, han sido afectados porque ese era su único recurso para poder tener un ingreso económico, ¿no? Tan solo entre marzo y junio del 2020, el monto total de pérdidas económicas registradas como consecuencia de la emergencia sanitaria ascendió a los 162 millones de soles. Así lo afirma el informe sobre el impacto del estado de emergencia por el COVID-19 en el sector de las artes, museos e industrias culturales y creativas. Del grupo de encuestados en este informe, el 90% no fue capaz de pagar sus gastos fijos por falta de ingresos. La afectación directa al golpe que hemos tenido nosotros al inicio de pandemia ha sido básicamente en las presentaciones, ¿no? Nosotros somos una agrupación que ensaya y se mantiene de manera activa justamente para cubrir distintos tipos de presentaciones, ¿no? Nosotros normalmente nos presentábamos de una manera permanente en una peña que se llama Brisa Titicaca los fines de semana, pero cubríamos también justamente los que son eventos corporativos para empresas, convenciones internacionales, matrimonio. Entonces, al momento en que llegó la pandemia, básicamente volvimos a cero, ¿no? La par ha sido prácticamente total en un 100%, y nosotros sí nos afectó mucho porque somos, como asociación cultural de 55 años de trayectoria, somos una agrupación que prácticamente vive del arte, vive del folclore, vive de la acción cultural. Entonces, y hubo una para total. A raíz de esto, Fátima Barreto, bailarina formal, nos cuenta que conforme se prolongaba el tiempo de cuarentena, aumentaba su preocupación por el rumbo de su carrera, llegando incluso a generarle ansiedad. Normalmente tenía temporadas de teatro en julio, agosto, también a principios de año. En verano dictábamos talleres de canto, danza, teatro para niños. También los fines de semana era bastante común tener muchos, pero muchos eventos, tales como cumpleaños, animaciones, horas locas o eventos corporativos. Solía pensar, cuando recién nos enteramos sobre la pandemia y las nuevas normas de seguridad, solía pensar que iba a acabar bastante rápido, por lo cual no me preocupé. Cuando el tiempo fue pasando, definitivamente mis expectativas cayeron y me empecé a preocupar un poco más en el rumbo que mi carrera y que mi persona iba a tomar. El no saber qué es lo que va a suceder, el que todo sea tan incierto, al artista, más que nada, porque es muy sensible, lo llena de ansiedad. Entonces,
el no tener idea de cómo íbamos a poder retomar nuestras actividades con normalidad definitivamente causó una gran depresión en mí y en varios compañeros artistas que conozco. Gracias al cielo sí, trabajo no me falta. Tuve que aprender a adaptarme a utilizar Zoom, a mover más Instagram, Facebook, todo para poder difundir, ¿no? Los talleres, las cosas que estaba haciendo, para tener más llegada y más ahora que no podemos hacer publicidad como normalmente la hacíamos antes. Fátima es una de las excepciones dentro de miles de personas que tuvieron que pausar sus vidas y sobrevivir con lo poco que contaban. Elar Hernández, quien por su parte ejercía como bailarín informal dentro del elenco de Brisas del Titicaca, sufrió las consecuencias de lo terrible que fue alejarse de los escenarios. Nos narra que atravesó una odisea que tuvo que superar solo, desde pérdidas de seres queridos hasta escasez económica. Ello debido al poco apoyo del gobierno hacia este sector. Tuve lamentablemente a mi tía, ¿no? Por parte de mi mamá, y a mi abuela también por parte de mi mamá, les dio COVID. Y lo que podría decir es que es una situación muy fuerte, muy desesperante, muy trágica, muy intensa. Me decidí a dar cursos de personal de entrenamiento personalizado, ¿no? De personal training. Y así fue que yo ahí comencé un poco a poder solventar algunos meses, ¿no? Durante la pandemia. Pero por la parte de danza te podría decir que no tuve mucha pegada. Lamentablemente no tuve ningún bono. Creo que esa pandemia también ayudó a demostrar que la parte del sector cultura está totalmente fuera de la órbita del Estado, ¿no? Del Estado en general. Frente a este panorama desolador, el gobierno asignó alrededor de 50 millones de soles con el fin de ayudar tanto a personas como a entidades del sector cultural. El gobierno, no voy a decir que no ha tenido la intención, pero creo que la modalidad no ha sido la más adecuada. Mi agrupación pertenecía porque en estos justo desde antes de la pandemia no actualicé los datos de la agrupación. Pertenecía a un programa que se llama Cultura de Vía Comunitaria, que es de parte de la municipalidad, por un lado. Dentro de lo que abarca la acción del Ministerio de Cultura también han habido incentivos, pero esos incentivos para ambos lados ha sido por concurso. Y justo estoy en un chat de Cultura Viva donde te juro que un poco más si se sacan los ojos por concursar en estos programas de incentivos. Agrupaciones que constan de 4 integrantes de teatro, y te lo digo así de manera directa, ¿no? De teatro 4, 5, 2 personas, vamos a ponerle 6. Si hay 5 convocatorias de concurso, se presentan a los 5. O sea, son caseritos desde antes de la pandemia, este tipo de concursos. Y en lo que va de la pandemia, pues han ganado 3, 4 concursos, que no es lo mismo que un grupo de danzas que tiene 20 personas, que tiene 16 personas, que tiene 30 personas. No es lo mismo. Eso es por un lado. 2, los concursos no son la forma adecuada de poder atender, tal vez no a la totalidad, pero sí a la mayoría. Sí a la mayoría. O sea, si no eres de Cultura de Vida Comunitaria, no te enteras de estos concursos. El Ministerio de Cultura lo hizo más abierto, pero han ganado agrupaciones o personas que, siendo muy sinceros, no tienen tanta necesidad. Entonces, voluntad no es que ha faltado, han sido los mecanismos y las formas. Y como te repito, los concursos no es la mejor manera. Entonces, ¿qué le espera a futuro al sector cultura en el Perú? Si bien para algunos, las acciones tomadas hasta ahora por el gobierno no han sido implementadas de la mejor manera, otros consideran que la mejora de este sector depende en mayor medida de las acciones tomadas por los ciudadanos y del cuidado que estos tengan para evitar una nueva ola de contagios. Como se ve, existen opiniones divididas respecto a las acciones tomadas por el gobierno peruano en el sector cultura, un sector en donde la única esperanza parece ser la de esperar un largo tiempo de recuperación, mientras doctores, alumnos,
artistas y población en general, tratamos de luchar contra nuestro ahora principal enemigo, el COVID-19.